vamos a hablar de la política francesa. El diario El País, en su página 6, recoge la siguiente noticia. Crisis en la derecha francesa por la débil victoria de Sarkozy. A ver, Gabriel, que ha estado allí. Vamos a ver. El problema en estos momentos en Francia es el de una crisis del sistema político que amenaza con agravarse hasta un punto difícilmente controlable. Visto desde España, la prensa española tiende a considerar que lo que ha pasado ha sido aceptable en la medida en que el Frente Nacional Ha sido derrotado. no habría conseguido mayoría en ninguna de las regiones metropolitanas, de las 13. Ahora bien, eso no es relevante si se analiza desde la perspectiva francesa, de ahí que por el contrario toda la prensa francesa esté extremadamente preocupada y en general todo el universo político francés esté muy preocupado. Porque lo que impide el paso de esa fuerza populista que es el Frente Nacional a la esfera directa del poder es una ley electoral. Una ley electoral, yo pienso que muy sabia, que fue muy la que buena. introdujo De Gaulle con la Quinta República y que posibilita que frente a grupos inicialmente fascistas o casi fascistas, como fue el de Jean-Marie Le Pen en su inicio, y en la actualidad más cercano, digamos, a un puyadismo, a un populismo más o menos amorfo, como es la dirección que ha tomado su hija, Marine. Impedir, digo, que grupos de este tipo que rompiesen la estructura constitucional de la República pudieran triunfar siempre y cuando el resto de los partidos políticos que juegan con las reglas constitucionales les opusiesen barrera. La doble vuelta tiene precisamente esa función. Tú puedes ser mayoritario en la primera vuelta, pero si en la segunda vuelta los dos grandes partidos constitucionalistas o más te oponen una barrera, tú naturalmente quedas cortado en el ascenso por el límite de esa barrera. Naturalmente que eso tiene un límite a partir del cual todo se vuelca, que es el momento en el que tú pases la barrera de la mayoría. Lo que en estos momentos todo el mundo teme en Francia es un acercamiento peligrosísimo del Frente Nacional a ese límite en el cual pueda saltar la barrera. Y por eso, naturalmente, tanto los republicanos de Sarkozy como los socialistas de Hollande, en el caso de que Hollande repita candidatura, que tampoco es seguro. Yo creo que no. Que tampoco es seguro, por eso lo digo. La preocupación es que, con toda seguridad, Marine Le Pen va a pasar a la segunda vuelta. Va seguro. Y entonces el problema es que, según ¿Quién la detiene? Con quién se tenga que enfrentar Marine Le Pen, puede tener más o menos posibilidades de ser detenida o, por el contrario, de saltar también en una segunda vuelta. Es una preocupación real. Es una preocupación real. El paso a la segunda vuelta se ha producido ya con anterioridad y lo que sucede es que ahora se hace en las mejores condiciones electorales que haya tenido el Frente Nacional nunca. Los resultados que ha tenido en estas elecciones, ¿cómo se llaman? Regionales, metropolitanas en Francia, ha sido el mejor resultado que el Frente Nacional haya tenido nunca en su historia. Por eso, naturalmente, que en la perspectiva de unas presidenciales que deben producirse en el 17 y que son, naturalmente, siempre el Frente Nacional ha considerado su mejor oportunidad, porque se juega sobre un solo nombre, todo el mundo esté preocupado de garantizar la mejor barrera posible frente a ese ascenso. El tema francés tiene toda la razón. Marine Le Pen ha sacado 7 millones de votos. Es indefectible que si no hay una catástrofe para ella, y creo que no la habrá, es prudente, dentro del populismo que hemos hablado, que ya no es fascista, pero está integrada por elementos viscerales de populismo y de demagogia. Por eso me recuerda al puyodismo distinto, el general Boulanger, donde era un populismo pero aristocrático. Es decir, el pueblo seguía a líderes. Y como era un líder militar y no de mucha formación, pues se convirtió en el primer símbolo de lo que hoy es la política europea en España, el boulangerismo. Franco puso en práctica, él y sus ministros, una política de élites que gobernaron la economía de acuerdo con los intereses de la banca para arrancar la industria que entonces era pequeña, a favorecerla y fortalecerla. Solamente quiero decir, para concluir la noticia sobre Francia,
que tan importante ha sido la victoria del FN, que las fuerzas políticas heredadas que provienen del goyismo, porque incluso Mitterrand, que fue el líder socialista, el jefe socialista, sí que tuvo carisma de líder porque era un hombre culto, era un hombre que tenía una cultura literaria muy exquisita, muy buena, pero era un Maquiavelo de tal naturaleza que hundió a todo lo que podía sucederle. Pero ahora digo que es tan grande el triunfo que ha tenido el FN que ha destrozado a Sarkozy, el vencedor de las elecciones. Hay una crisis tan grande en su partido que por lo pronto ya han tenido que convocar un comité político del partido. Y el propio Sarkozy ha llegado a proclamar que los republicanos es la única alternativa creíble porque para ello convoca un comité político en el que ha anunciado una nueva dirección, es decir, para enero, y un Consejo Nacional nuevo para febrero. De manera que es la única alternativa y lo que empieza es destrozándote ante el Frente Nacional. Tienes que cambiar al segundo cargo, que es una señora que se llama Nathalie. Un nombre casi impronunciable. Kosciusko-Morizet. Bueno, pues esta la ha echado. Sí. Bueno, pues ya, como ha puesto en duda su estrategia, ha dicho que se ha equivocado. Porque ha cedido. ¿Por qué creen que se ha equivocado? Dice, porque han cedido al Partido Socialista el privilegio de la generosidad. Porque los socialistas se han retirado en aquellas regiones donde ellos no podían ganar para procurar que no gane Le Pen, para que no gane el Frente Nacional, se han retirado y con lo cual han pedido ellos mismos, el gobierno socialista, que voten al partido de Sarkozy. ¿Qué es lo que tradicionalmente se ha hecho siempre? Lo que se ha hecho siempre es en la segunda vuelta aconsejar el voto al Partido Constitucionalista. Pues esto ha sentado tan mal a Sarkozy que va a expulsar del partido a Nathalie Kosciusko-Morizet. Es una situación muy difícil en la que, desde luego, todo el juego político francés pero aquí en España va a tener que modificarse en función de ese riesgo ascendente, Gabriel, que es en estos momentos extraordinariamente alarmante. Pero es que en España se presentan las cosas de una manera que no saben. Creen que ha fracasado el FN y que ha triunfado Sarkozy. Es que se analiza el sistema electoral francés con los criterios del sistema electoral español. Es un disparate. No saben.